Está precisamente en nuestros estudios Juan José Salmón, gerente general de LAP, quien tiene la responsabilidad como ente de finalizar precisamente todo lo que está vinculado al diseño, construcción, mantenimiento y operación de este nuevo terminal del aeropuerto. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mónica, buenas noches. A ver, varias preguntas, porque si bien lo que señala el comunicado de Ocitran dice que ustedes han registrado un avance del 99%, hay un 1% restante que tiene que ver con varias tareas pendientes. Pero antes de entrar de lleno a esto, hablemos de lo que ha sido, primero, el tránsito de pasajeros en el antiguo terminal. Estamos hablando de más de 24 millones de personas que han transitado y la proyección de este nuevo terminal es de hasta de 40 o 50 millones en un tiempo determinado. La seguridad es un problema y va a ser un problema. Efectivamente, nosotros hemos terminado el año pasado con 24.5 millones de pasajeros. El terminal que estamos construyendo tiene una capacidad para poder albergar en algún momento a 40 millones de pasajeros. Y estas son unas cifras que van a ir creciendo para llegar a 50 probablemente en el año 2041. Y la seguridad es un tema importante y lo que hemos visto es algo que tiene que resolverse de manera urgente. Las zonas calientes, al ingreso y a la salida de lo que va a ser el nuevo terminal, pone en una situación de emergencia a los alrededores. Es decir, uno se pregunta cómo un ingreso de 2 carriles provisional de ida y otro de 2 carriles de regreso sin tener ni siquiera un carril de emergencia. Si se produce un accidente, si se produce una amenaza, ¿de qué manera se podría responder ante una circunstancia de ese tipo? El tema, digamos, del acceso van a ser complejos. Hemos estado trabajando muy de cerca con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poder encontrar esta solución de los puentes temporales ante la falta de los puentes definitivos. Se están trabajando en algunas medidas de mitigación, por ejemplo, grúas. Está trabajando en el tema también de mayor seguridad. Pero eso no le va a quitar la complejidad a la manera de llegar al aeropuerto. Y la complejidad, Mónica, no solamente respecto de los usuarios y colaboradores, también respecto de la población del Callao. O sea, claro, todos nos merecemos, la verdad, un sistema que funcione. Ahora, esta nueva postergación, ¿qué nos garantiza que no haya otra y que finalmente, mínimamente, se pueda abordar los principales programas, los principales problemas del ingreso y salida del nuevo terminal, el nuevo aeropuerto? A ver, como bien comentas, y estaría el comunicado de Ocitran, estamos a un 99% de la obra. Eso significa que la obra está ahí, el equipamiento está ahí, estamos en la fase final de trámites y pruebas en los sistemas principales de un aeropuerto. ¿Pero qué falta? Por ejemplo, la planta de combustible no está lista. No, la planta de combustible está lista, está construida, está entrando en la etapa final que significa la prueba de los sistemas contra incendio. Eso se debe estar dando alrededor del día 20 más o menos. ¿Y las fajas de las maletas? Está todo listo. El 100% del equipamiento para operar el aeropuerto está instalado y en operación. Lo hemos venido probando de manera gradual cada uno de ellos. Permítame solamente decir las tareas pendientes que señala Ocitran que tiene LAP. El sistema de inspección de equipaje, el control del acceso, la red local de áreas, sincronización de relojes, análisis de pasajeros, valoración de seguridad, Flight Information es el sistema de información, seguridad también de ejecución de reparaciones y ajustes finales en las instalaciones. O sea, la lista no es corta. La lista no es corta, pero todos esos son elementos que están en el aeropuerto, están operando, y lo que estamos haciendo nosotros en las pruebas que estamos llevando adelante es probando cada uno de estos sistemas de manera individual, así como integrándolos unos a otros, añadiendo complejidad a las pruebas. Para darte un ejemplo, la última prueba que hemos tenido la semana pasada, han participado aproximadamente son 1.500 personas que han simulado ser pasajeros, han llegado al aeropuerto, han emitido su boarding pass en el aeropuerto, han entregado su maleta en el sistema y la maleta ha fluido y ha llegado a los carruseles que tienen que llegar para luego ser puestos en la aeronave. Y también se han probado los sistemas de migración en los e-gates en modo manual y todo ha fluido bien. Entonces, ahora, claro, 1.500 más o menos es el promedio que ustedes esperarían, o es básicamente una muestra muy pequeña respecto a lo que puede pasar. O sea, es una muestra pequeña, pero son 1.500 pasajeros que llegan en una sola oportunidad. Y en este momento se han distribuido a la vez y se han distribuido aparentemente, de lo que recuerdo, se han distribuido aproximadamente entre unas 10 o 12 aerolíneas. Es decir, los sistemas tratamos de estresarlos al máximo con estos voluntarios que se van presentando justamente para ir probando los sistemas. Y la finalidad del ORAT es probar, y si hay algún error,
Sí. detectar ese error en ese ¿A eso momento es para lo que le llaman corregirlo. marcha blanca o todavía no han empezado la marcha blanca? A esto lo que nosotros le llamamos, es un sistema, se denomina ORAT, que en inglés significa asegurarse que el aeropuerto esté en condiciones de operar y transferir la operación de un aeropuerto a otro. Eso es lo que significa. Y eso es lo que estamos trabajando desde el mes de agosto del año pasado. Claro, pero digamos, dentro de una realidad donde ya se conoce más o menos el flujo permanente que hay en el actual aeropuerto Jorge Chávez, en relación al tiempo que se demora un pasajero finalmente para estar en el gate de entrada esperando el vuelo. ¿Puede haber una comparación de cómo se va a optimizar esto con el nuevo aeropuerto? Ahora, son infraestructuras distintas, ¿no? El aeropuerto actual tiene 90.000 metros cuadrados, el nuevo tiene 270.000 metros cuadrados. Entonces, justamente lo que también estamos probando... O sea, los recorridos van a ser mucho más largos. Entonces, lo que no, o sea, ¿qué es lo que probamos? El pasajero que se presenta como voluntario llega y se expone a una infraestructura que no conoce, nosotros medimos cómo es que se orienta. Porque no solamente estamos probando los sistemas y cómo estos sistemas se integran, sino también si la señalética es lo suficientemente clara como para que el pasajero sepa a dónde ir. Es decir, no son pasajeros que previamente han sido brifiados en lo que tienen que hacer. Pero justamente por eso, Así es. Entonces, preguntaba yo, o sea, en entonces, términos de tiempo los tiempos- que invierte un pasajero en condiciones más o menos ideales, ¿no? Los tiempos están bien, digamos, si un pasajero llega con 3 horas de anticipación a su vuelo, que son los vuelos internacionales, no debería tener ningún problema para poder tomar su vuelo y sin ningún riesgo de perderlo. Evidentemente, y en esta última prueba, lo interesante ha sido que se han podido probar los gates electrónicos de migraciones, si bien en función manual a este momento, pero han funcionado bien, han procesado bien los pasajeros, y esto es un proceso que se va a ir complejizando en el ¿ustedes tiempo. van a transferir equipos del antiguo al nuevo o todo es nuevo, Todo es nuevo. en el nuevo aeropuerto? Todo es nuevo, todo está instalado, todo está en la ubicación ¿Todo que va a ser tiene que estar. electrónico? O sea, como hay en los principales aeropuertos del mundo, ¿no? Donde se utiliza menor cantidad de seres humanos y mayor cantidad de tecnología. Estamos apostando, el pasajero llega y se va a enfrentar a un mayor número de kioscos para que pueda emitir su propio boarding pass, para que pueda emitir los tickets de maletas. Si la aerolínea decide atender de esa manera, el pasajero va a poder chequear su maleta de manera automática, entregarla a la faja y la maleta se va. Pero quienes no estén familiarizados con eso van a También- tener la alternativa. Así es, van a haber también guías aeroportuarios para poder orientar. Sobre todo al inicio de operación va a haber mucha participación del API y las aerolíneas para poder orientar a los usuarios. Ahora, ustedes han dicho que están en una conversación permanente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero la verdad que los accesos distan muchísimo de que se faciliten las posibilidades de ingreso al aeropuerto. Por ejemplo, se habla de cuellos de botella de la Morales Duárez y Fawcett, por ejemplo. En esa intersección es un cuello de botella que va a generar e invertir más tiempo en la gente que vaya al aeropuerto. Y la gente no va a poder ni caminar, o sea, o va en bus o va en taxi, y yo no sé si se atreva a ir en su propio vehículo, porque eso va a ser muy complicado. Va a ser muy complejo, como veníamos conversando, ¿no? El Ministerio también tiene entre sus proyectos poner un par de puentes sobre la avenida Fawcett, en el eje Morales Duárez, Ya. para poder conectar hacia la línea amarilla. Es un proyecto que lo tiene, me parece, para el mes de marzo aproximadamente, que están haciendo los esfuerzos para poder mejorar. Pero la verdad es que dentro del Callao va a haber una simultaneidad de obras también que van a estar ejecutándose, y eso va a añadir complejidad. Esa es la realidad, es lo que tenemos. Y por eso que tenemos trabajando con ellos ya hace un buen tiempo, y el deber nuestro va a ser informar a los pasajeros respecto del tiempo que tienen que tomar para llegar al vuelo y las rutas que tienen que tomar para que no lo pierdan. Por ejemplo, se está previsto en obras para el metro también cerrar la avenida Fawcett en varios de los tramos. Esto, digamos, ¿qué alternativa se va a tener para llegar a la intersección con Morales Duárez, ¿no? Ahí se tiene que trabajar por los desvíos mismos que plantea el concesionario del metro. O sea, también otra realidad que tenemos es que no existen vías alternas a la avenida Fawcett. No hay vías alternas para la avenida Fawcett. No Ese es existen. un problema fundamental. Esa es la verdad, y es algo con lo que hemos venido trabajando con el MTC hace un buen tiempo. Recordemos que la obligación del Estado como Estado... Pero cuando ustedes dicen venimos trabajando, o sea, ¿cuál es O sea, a ver, finalmente el avance que ver. puede haber respecto a eso? Porque las sí, conversaciones claro. se las lleva el O sea, viento, ¿no? tu comentario es absolutamente válido. Recordemos que nosotros tenemos una concesión y operamos la concesión dentro de un lindero. Eso no significa que como LAP hemos estado mirando desde el balcón. Nosotros hemos venido alertando respecto a la demora del puente Santa Rosa desde el año 2021 en que firmamos la adenda. Hemos venido planteando alternativas de solución al MTC
todos los años de manera constante. Hemos planteado a la ATU inclusive para poder implementar sistemas de transporte masivo de pasajeros para poder llegar al aeropuerto. Hemos hablado con la ATU y nosotros hemos organizado con ellos hasta 5 líneas de transporte público de buses para poder trasladar los casi 17.000 trabajadores que llegan al aeropuerto de manera diaria en turnos de 24 horas. 17.000 trabajadores. Por supuesto. Que eso es lo que se va a mantener, digamos. Claro, por supuesto. al inicio. Y va a ir creciendo. Una última pregunta, porque es así, es la del millón. Como ha habido 2 postergaciones, es lícito y válido preguntar si va a haber una más. Es decir, ¿es el 30 de marzo sí o sí? Es el 30 de marzo, estamos trabajando inclusive para que sea antes, bajo una operación faseada que lo tenemos que conversar con el MTC. ¿Y ese antes cuánto sería? Podría ser a partir de la quincena de marzo. ¿Ustedes tienen alguna penalidad por las postergaciones? Nosotros estamos trabajando dentro de lo que señala el contrato y si hay alguna discrepancia con el MTC tenemos que resolverlo dentro del marco contractual. Ya, pero la Eso siempre pregunta ha sido es si así. hay alguna penalidad respecto El contrato a eso. establece evidentemente algunas penalidades, pero tenemos que trabajarlo. En este momento estamos abocados en operar. Y ustedes se están este apurando aeropuerto. para que sea el 15 y no el 30. Así es, o sea, dentro del app, ¿Y de qué depende eso? Porque las cosas no van a cambiar en 15 días, ¿no? el 15 de marzo está en 45 días, Bueno, pero 45 días. estamos trabajando justamente para poder culminar con estas integraciones de sistemas, para poder ir creciendo en las pruebas que tenemos que hacer y para poder garantizar que los sistemas están a un nivel operativo tal que nos permita abrir esa aeropuerto. Para ustedes, en el mejor de los casos sería el 15 de marzo y en el peor de los casos el 30 de La marzo. fecha máxima que hablamos con todas las Pase partes lo que pase. con todas las partes que estuvimos sentados en esa mesa el jueves pasado fue justamente eso, ¿no? Avanzar en los trámites y en las pruebas que tienen que hacerse para poder ¿Qué le han llevar adelante. exigido ustedes en el tema de seguridad al ministerio? Hemos 40 hablado, policías es hemos suficiente, digamos, conversado para con la policía, hemos montado una comisaría dentro del aeropuerto, nosotros también hemos firmado un convenio con la policía para poder tener más oficiales dentro del lindero del aeropuerto, para ayudar con el tráfico, para ayudar con la seguridad. Estamos trabajando de la mano al máximo posible con las limitaciones que también tiene la propia Policía Nacional del Perú. Claro. Y acá sí invoco que por favor que le den los recursos para que esto sea un éxito para todos. Muy bien, muchísimas gracias Muchas por estar gracias. con nosotros aquí en Punto Final.